eh, las, decis- las decisiones para tomar una carrera. Y me dieron de 10 a 15 minutos. Voy a tratar de ser lo más corta posible. ¿Ya puedo compartir pantalla? Ok. Sí, hermana Martita. Muy bien. Una de las decisiones que todo joven tiene que tomar en su vida es la decisión qué carrera va a escoger para ser un profesional, hablando ya de la formación universitaria. Cada mañana cuando nosotros nos levantamos necesitamos tomar decisiones. Algunas decisiones son triviales, pero otras son un poco más cruciales. Pero antes de empezar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Estaba tan emocionada pero realmente todo tiene que ser en las manos del Señor. Amado Padre, alabo y bendigo su nombre, Señor, por su poder y por su misericordia. Alabo y bendigo su nombre, Señor, por su compañía, por la seguridad que nos da como hijos suyos. También bendito Dios, porque usted es nuestro la persona que nos aconseja, Señor, su palabra está ahí puesta para nosotros para que podamos reflejarnos en ella. Gracias por eso, Señor. Bendiga este tiempo. Le ruego, bendito Dios, que usted use mi boca y use mi mente para poder transmitir su verdad. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les decía, muchachos, que nosotros cada vez que nos levantamos tenemos que tomar decisiones. Unas son triviales como qué voy a desayunar hoy o qué ropa me voy a poner. Pero en la vida también nos toca tomar otro tipo de decisiones que son más importantes, que son cruciales. Por ejemplo, escoger mis amigos, tener el discernimiento para saber que son buenos amigos, la persona con la cual voy a compartir mi vida. Y también una decisión muy importante que va a marcar la vida es la decisión que estudiaré. ¿Por qué carrera yo me voy a decidir? Muchos se quiebran la cabeza como esta imagen que está aquí pensando, ¿qué voy a decidir? ¿Cuál será la carrera? ¿Por qué me inclino? ¿Me gusta esta? ¿Me gusta la otra? Pero la otra imagen que tenemos a la par es la imagen de una persona que pone todo en consulta con el Señor. Va en oración y le busca. Nosotros debemos de preguntarnos, joven, si usted tiene la decisión para tomar qué va a estudiar, tiene que preguntarse si realmente la carrera o las carreras que le gustan son carreras que agradan a Dios, que le glorifican. Y hay que ir a Él para tomar una decisión. Nosotros no debemos decidirnos a elegir una carrera por lo que el mundo dice, por lo que el sistema tiene establecido. El mundo dice, elige una carrera que te dé mucho dinero, porque los que alcanzan mucho dinero son triunfadores. Tampoco nos debemos dejar guiar por lo que dicen los demás. Las personas quieren orientarnos, quieren ayudarnos, pero la decisión la debemos de tomar juntamente con el Señor. Tampoco debemos de decidirnos por lo que dicen las estadísticas. Las estadísticas pueden decir esta carrera es muy rentable, da buenos dividendos. Tampoco debo decidirme por lo que yo quiero. Antes de tomar la decisión que yo quiero, tengo que buscar la palabra de Dios en oración. Y Mateo 6:33 yo creo que es un versículo que todos conocemos ampliamente que nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán hechas. Nosotros no podemos dejarnos presionar por los demás ni por lo que el mundo quiere. Son sabiamente si no hemos ido primero al Señor. Lo más común realmente es ver jóvenes orando, pidiendo orientación al Señor para estudiar una carrera y le dicen, Señor, con esta carrera yo voy a servirle, le voy a glorificar. Pero ¿qué sucede?
La carrera en sí trae mucha demanda, las clases, las tareas, las prácticas, todo eso va robando tiempo, tiempo a la comunión con Dios, va robando tiempo a las reuniones. Ya las oraciones quizás se quedan limitadas a una oración de 5 minutos al día. Las clases son tan demandantes. Ya no se puede ir a la reunión de oración, ya no se puede ir al grupo de crecimiento, ya no se puede hacer muchas cosas espirituales porque tenemos que estudiar y así sucesivamente las tareas y las cargas van tomando tiempo, demandando de nosotros. Pero ¿qué sucede cuando se logra terminar al graduarse? Bueno, se eligió la carrera para servir a Dios. No significa esto que todas las personas deben de servir a tiempo completo con su carrera al Señor, pero sí que todos estamos y están llamados a servir al Señor, a glorificarle por medio de la carrera que han escogido. Yo admiro a las personas que deciden estudiar teología porque es un área que usualmente la gente no quiere. Y si le preguntan a los padres qué quiere que su hijo sea, pues ingeniero y empiezan a decir cualquier elección por una carrera, pero es muy raro el padre que dice, a mí me gustaría que mi hijo fuese pastor o que mi hija fuera una persona que se dedicara a tiempo completo a la palabra del Señor. Lo más común es que después de que se termina la carrera, viene el trabajo y vienen los sueños y los anhelos. Se necesita un carro, se quiere una casa, se quiere un negocio propio, se quieren viajes y todo esto es bueno, no es malo. Pero sí es malo que nos olvidemos de la parte más importante que es glorificar a Dios. El sistema realmente nos presiona para que escojamos carreras y dice lo siguiente, elige una carrera en la cual importe ganar dinero. Entre más tienes, mejor vas a vivir, mejor va a ser tu calidad de vida. Una carrera donde lo importante es amontonar dinero. Si tienes dinero amontonado, pues te sirve para una crisis. Donde importa tener imagen, porque al parecer el mundo dice que la imagen lo es todo, donde importa ganar prestigio. Pero el Señor Jesucristo dijo, ¿qué importa ganar el mundo, verdad? Si pierdes tu alma. El sistema presiona de una u otra manera. Así que se comienza a perder pasión por las cosas del Señor. Estas pasan a un segundo, tercero, cuarto plano. Pero se debe de confiar en Dios y darle el primer lugar. Cuando ponemos al Señor como número uno en nuestra vida, Dios añade a ella todo aquello que hace falta. No olvidemos, la carrera que se elige debe ser un medio para honrar a Dios. No debe ser el centro de la vida de nadie. Debe ser un medio para alabar a Dios. Pero, ¿cómo voy a elegir? Usted dirá, ¿cómo voy a elegir? Pues bueno, hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta. Número uno, ora pidiendo a Dios sabiduría. La sabiduría es importante. Debemos buscarla y debemos desearla. Yo escribí aquí los versículos para ahorrar el tiempo. Proverbios 16:16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Nosotros sabemos que la sabiduría y la inteligencia van de la mano. La sabiduría es poder aplicar la inteligencia en el momento oportuno. También encontramos allí cómo vamos nosotros a encontrar la sabiduría. Bueno, vamos a encontrarla pidiéndosela a Dios, de la única manera. Santiago 1:5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada.
La verdad que el Señor es generoso. Si nos llegamos a Él rogándole, pidiéndole que nos dé la sabiduría que nos hace falta, el Señor abundantemente, dice la palabra, la dará a cada uno de nosotros. Otra de las formas que les ayudará a elegir es dedicar tiempo a la lectura de la palabra, a escudriñarla. Proverbios 1:2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Para eso es la palabra de Dios. Escudriñarla nos da eso, entendimiento, conocimiento de prudencia y conocimiento y sabiduría. Si se invierte tiempo estudiando la palabra de Dios y meditando en ella, cumpliéndola, ¿qué se adquiere? Sabiduría, no solo para saber qué carrera elegir, sino también para tener convicciones, para enfrentar lo que la vida demande o presente en el futuro. Ahora, tu carrera debe servir para tres cosas. Número uno, para la gloria de Dios. Debe glorificar a Dios. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dios debe ser exaltado a través de todo lo que nosotros hacemos, de cada cosa que se haga. Siempre la pregunta debe estar presente. ¿Dios será glorificado en esto que yo voy a estudiar? ¿Será que con esta carrera yo voy a glorificar a Dios? Otra de las cosas que la carrera debe de aportar es que debe ser de beneficio y aporte a la vida espiritual. Primera de Corintios 10:23 nos dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La carrera que escoja o que escojas no debe ser algo que aleje de Dios, sino algo que se pueda utilizar como un medio para honrarlo. No debe ser algo que realmente nos aleje completamente y que nos haga repudiar lo que hemos creído. Debe ser el medio para que nuestra vida vaya creciendo más en conocimiento y sabiduría y que también de esta manera podamos edificar a los que nos rodean. Y una tercera cosa que tu carrera debe ser en tu vida es bendición a otros y no tropiezo. Primera de Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. También Primera de Corintios 10:32, no seáis de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Con lo que vayas a decidir, con lo que decidas, debes de buscar de ser beneficio, no solo para tu vida, para tu familia, para tu vecindario, para tu iglesia, para todas las personas con las que tengas que relacionarte. La verdad que es importante que Dios pueda ser glorificado en tu vida, que se pueda transmitir que vive en ti y también que la carrera no vaya a ser para llenarnos de arrogancia y que podamos ser un estorbo o un tropiezo para los demás. Lejos sea eso, ¿verdad? Sino que todo sea para glorificar el nombre de Dios. Estos son algunos principios, son algunas pautas que considero que se pueden seguir para al momento de elegir una carrera, porque hay carreras que son muy atractivas. Recuerdo hace quizás unos 25 años, vinieron dos muchachas de allá de Olanchito, de mi pueblo, vinieron a estudiar. ¿Y qué vas a estudiar? Pues una dijo que quería estudiar ingeniería y la otra quería estudiar una ingeniería química y la otra cualquier ingeniería. Y se matricularon. Todavía no estaba el examen de aptitud.
Y el resultado fue que con las primeras clases decidieron cambiarse y buscaron hacer el examen de actitud. Resulta que ambas no tenían un potencial fuerte en el área de matemáticas, pero cuando nosotros nos enfocamos en el Señor, Él provee todo. Y están los psicólogos, las personas que orientan en el área educativa para poner esos test de aptitud, que eso nos ayuda a confirmar, ¿verdad? Si la carrera que nos gusta es la indicada, pero sobre todo en nuestra mente y en nuestro corazón debe estar el primer lugar para nuestro Dios, porque Él añadirá a su vida todo lo que falte. Gracias. ¿Continúo, hermano Lara? Bien. Correcto, correcto. Muchas gracias, Pastor Orlando Lara. En primer lugar, alabo el nombre del Señor por el privilegio de estar con ustedes en esta reunión. Agradezco al Ministerio Juvenil por invitarme a compartir tan bonito tema. Para mí es un honor tener el acompañamiento en este panel de dos distinguidos hermanos, como ser doña Marta de Escalón y el hermano Arnoldo Lezama. Y me alegra mucho estar con este grupo precioso de jóvenes. Ok, hermano Lara, voy a pedirle compartir pantalla. Bien, en este momento, ¿verdad? Ya con el nivel académico que ustedes tienen, vamos a hablar de las decisiones de los estudios de posgrado. Todos van a llegar a este nivel porque todos, pues, presumo que van a sacar su carrera profesional, ¿verdad? Y después van a tener esta idea y tomar una decisión. Ok. Ya hemos entendido, ¿verdad? Lo que doña Marta comenzó a explicarnos, que lo nuestro es glorificar al Señor en todo. Y en esta decisión aún más, ¿verdad? Y servir en la obra del Señor. Ok, entonces comencemos. Bueno, ¿qué considerar antes de elegir un posgrado? Hay algunos criterios. ¿Qué deseo estudiar o qué debo estudiar? Es como un punto de partida, ¿verdad? Recordemos que además de la oferta grande en las instituciones, las áreas del conocimiento pues se han diversificado y se han especializado. Ahora ya no solamente está el máster en marketing, sino que también está el marketing digital y comercio electrónico. Y a esto se suma la aparición de nuevos posgrados, ¿verdad? Y tenemos un ejemplo, pero sé que hay muchos más. Así que la primera recomendación es tomarnos nuestro tiempo y hacer una búsqueda minuciosa para escoger. Ok, ¿por qué quiero estudiar? Más allá de los beneficios económicos que nos pueda representar, ¿verdad? Que se incrementan, desde luego que sí, ¿verdad? Pero la respuesta no debe llevar primero a pensar en el ámbito profesional. ¿Para qué quiero estudiar o por qué quiero estudiar? ¿Para especializarme en esa profesión que ya saqué o para complementar? Entonces, eso tenemos que preguntarnos. Bueno, analicemos los requerimientos del mercado, porque debemos ir a acorde, ¿verdad? De nuestra carrera de grado para poder optar o pensar en un posgrado. Ok, entonces la empresa donde te desenvuelves es otro de los factores determinantes para realizar la elección correcta. Más allá de lo que está de moda, ¿verdad? También debes investigar las tendencias y cuáles son las habilidades que buscarán estas empresas en los próximos años, ya que en ese tiempo podrías estar culminando tu maestría. Piensa en el mañana más que en el hoy. Evalúa si ese programa te interesa realmente, ¿verdad? Y que podrá tener una repercusión posteriormente.
ya que esto determinará si tú pues, vas a estar bien en ese mercado laboral. Toma en cuenta tu experiencia profesional. El posgrado que eliges debe complementar el conocimiento, ahora ya que adquiriste, o lo adquiriste a lo largo de los años en tus diferentes trabajos, los que estás desempeñando y los que vas a desempeñar. Debes buscar maximizar tus conocimientos, ¿verdad? Y bueno, buscar ese camino al éxito. Todo esto cuenta, ¿verdad? Y la experiencia laboral no es la excepción. Echa un vistazo en tu agenda. Bueno, si tienes de esos que tienen esa jornada laboral súper demandante, porque presumo que unos están estudiando y trabajando y van a seguir con ese mismo ritmo, entonces existen ahora y están muy de moda, por cierto, la modalidad en línea, ¿verdad? Que puede ser una buena opción para ti. Esto te permite, pues, conectarte en donde estés y cuando puedas hacerlo. Entonces hay que verificar tu agenda. Analiza el posicionamiento o las opciones de financiamiento. Debes conocer los programas de beca y de financiamiento, ¿verdad? Que son los que te van a brindar esta alternativa. Es recomendable explorar los vínculos con que cuenta esa bolsa de trabajo, ¿verdad? En dicha universidad, con qué tipo de empresas tiene convenios, si son nacionales o internacionales, si son especializadas o son generales. Esas son algunas de las preguntas, ¿verdad?, que hay que plantearse. Analizar, ¿verdad?, las opciones de financiamiento. La autónoma, ¿verdad?, así como cualquier otra universidad, siempre tiene este sistema y solamente es de visitar a estas instituciones y poder informarse con ello. Ok. También debemos elegir una universidad, analizar el prestigio que posee esa institución educativa, ¿verdad? Y que esté posicionada en términos de conocimiento. En segundo lugar, ¿verdad?, después del prestigio es importante asegurarnos que la institución se encuentre acreditada o que esté en ese proceso. Sacar un posgrado, ¿verdad?, es oneroso, cuesta más que un pregrado, por cierto, ¿verdad? Así que la decisión tiene que ser bien tomada y lógicamente vas a querer sacar este posgrado en una universidad prestigiosa y que esté acreditada. Aquí les muestro, ¿verdad?, la clasificación mundial de las universidades QS, que muestra las mejores universidades a nivel mundial, ¿verdad? El ranking es una de las agencias que lo lleva a cabo. Podemos ver ahí Centroamérica cómo se encuentra, ¿verdad? Al nivel de nuestro país, la Autónoma y la UPN, siendo universidades públicas, ¿verdad?, ocupan esos lugares que ustedes pueden ver, y también podemos ver las dos universidades privadas que también salieron en este ranking, ¿verdad? Los resultados los dan regionalmente, pero están consideradas en el ranking a nivel mundial. Así que a nivel público, la Autónoma lleva el primer lugar y a nivel de universidad privada lo lleva Unitec. Las universidades hondureñas destacan también, miren, en el ranking, en el CIR-IBER, ¿verdad?, que es el CIMAGO iberoamericano. Y estamos hablando de este año. Y una noticia que nos llena de orgullo, ¿verdad?, como nación, ¿verdad?, es que 9 universidades hondureñas, 9 de 20, se encuentran en este ranking, el CIMAGO, ¿verdad?, de un total de 526 universidades, ocupando el primer lugar la Autónoma, el segundo lugar el Zamorano y Unitec también creciendo, ¿verdad? Ahí les dejo una información sobre esta agencia, ¿verdad?, que hacen estas valoraciones, ¿verdad?, estas plataformas. Ok. Les muestro también, ¿verdad?, que la Autónoma recibió, ¿verdad?, el primer lugar macro, ¿verdad?, como macro universidad en Centroamérica, logrando, ¿verdad?, la acreditación. Y ese es uno de los factores que nosotros tenemos que buscar también. Ok, entonces para elegir un programa de maestría, cada programa de posgrado cuenta con sus propios criterios de elección, ¿verdad? En el caso de las maestrías es importante observar, analizar, hay que investigar, hay que evaluar y tener en cuenta que asegurarse que los profesores cuenten con una amplia experiencia y sean investigadores a tiempo completo.
La institución que ofrece o avala una maestría es un indicativo de la calidad de las mismas. Y hay que elegir las instituciones que se autoevalúan y que tienen mecanismos de control estrictos. Hay que averiguar también los convenios internacionales que posee esta institución, contar con el presupuesto de la financiación, ¿verdad?, necesaria tanto para la matrícula como para sostenernos durante dure, ¿verdad?, ese programa. Tener en cuenta también que estos programas exigen dedicación a tiempo completo o medio tiempo. Por lo tanto, es posible, ¿verdad?, que se requiera hacer algunas adecuaciones en tu trabajo o considerar, ¿verdad?, si tus padres te la van a ofrecer. Y en algunos casos es necesario que cuente con recursos propios porque hay que financiar, ¿verdad?, al momento de que llega la tesis, ¿verdad?, uno de los requisitos de graduación, que también pues, ocurren gastos. Para estar seguro de lo que quieres estudiar, por lo menos hablando de un posgrado, primero hay que trabajar, primero hay que elaborar. No podemos dejarnos llevar por la presión de nuestras mismas universidades, ¿verdad?, que nos ofrecen aquella gama de posgrados. Es mejor primero trabajar. Entonces, estudiar un posgrado, lógicamente, te convierte en esa persona mucho más instruida, ¿verdad?, en determinada área. Pero la decisión al respecto de cuál tomar no se debe tomar a la ligera. Hay que hacer una pausa. No es nada aconsejable terminar la licenciatura y aventurarse a una maestría o a un doctorado sin tener experiencia laboral. A estas alturas, sin haber laborado, no vas a tener todavía precisado cuál es tu fuerte dentro de tu misma profesión. Y eso lo vas desarrollando solamente, ¿verdad?, con la experiencia laboral. Ok, entonces, no solamente porque la experiencia es un elemento indispensable para ser contratado a una empresa, sino que, ¿verdad?, la práctica te enfrenta a nuevos retos, ¿verdad? Entonces, primero trabajar. De nada sirve estar acumulando estudios sin tener ninguna práctica, ¿verdad? No, solo te has dedicado a estudiar y no puedes presentar en tu hoja, ¿verdad?, de vida nada con experiencia laboral. Así pues, en un par de años de experiencia laboral, después de haber terminado la licenciatura, te podría ayudar a tener una idea más clara, ¿verdad?, de lo que tú quieras estudiar. Ok. Tienes que pensar, ¿verdad?, o debes pensar en la recompensa que vas a obtener al terminar de estudiar tu posgrado, ¿verdad?, ya sea porque una maestría es requisito para acceder a una gerencia, a un puesto importante dentro de la empresa, o porque es requisito, ¿verdad?, para estudios de doctorado en el extranjero. El denominador común en todos los casos es tener un mejor nivel de vida, ¿verdad?, o un mayor poder adquisitivo. Así pues, ¿verdad?, las cosas, pues tienes que considerar estudiar un posgrado, ¿verdad?, que son las oportunidades laborales o académicas que se pueden presentar delante de ti al finalizar tus estudios. Por último, el inglés y las clases online. Estudiar un posgrado es un plus dentro de tu carrera profesional. Hacerlo en inglés, pues te puede ayudar un poquitito más, ¿verdad? Lógico, no hay nada malo estudiarlo en nuestra lengua nativa, ¿verdad? Pero no se puede dejar de mirar el mercado laboral dentro de un mundo cada vez más globalizado, ¿verdad? Así que el idioma universal es básico para esta necesidad. Te ayuda también, ¿verdad?, a tener contacto con estudiantes de otras nacionalidades y así dar un paso a experiencias multiculturales que van a agregarle un valor a ese posgrado. O sea, y para finalizar, las clases en línea vienen cobrando mucho más fuerza en estos últimos años. Y bueno, ahorita todo esto se ha magnificado por la pandemia, ¿verdad? Así que se están abriendo mucho más estas oportunidades de estudiar en línea gracias a que accedemos a esas nuevas tecnologías, ¿verdad? Así que los posgrados los podemos desarrollar desde nuestra casa. Y como decía doña Martita, ¿verdad?, en su linda intervención,
que todo, ¿verdad? Se lo tenemos que nosotros ofrecer a nuestro Señor. Así que les traigo Proverbios 16:3, que dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Muchas gracias, jóvenes. Hola. Lo escuchamos, hermano Arnaldo. Ok. Bien, hermanos. Evidentemente, quienes me han antecedido, las hermanas que me han antecedido, han hecho una labor mucho más didáctica que la mía en cuanto a la presentación. No tuve mayor tiempo para hacer la presentación, pero sí quisiera que tomáramos en cuenta qué es lo que dice la palabra del Señor en cuanto a toma de decisiones en el ámbito laboral. Ya nuestras hermanas han hablado acerca de las decisiones que se comienzan a tomar desde ya los 18 años. Aparecen decisiones que nunca se habían enfrentado. ¿Qué voy a estudiar? ¿Seguiré una carrera universitaria? ¿Seguiré una carrera vocacional? Algunos a la mitad de la carrera se pueden plantear otras decisiones. ¿Podré comenzar a trabajar antes de terminar los estudios? ¿O podré pensar qué voy a hacer si voy a trabajar hasta terminar los estudios? Y podré tener la oportunidad de seleccionar el trabajo si es que tenemos alguna posibilidad de alternativas. Cuando comenzamos a trabajar, nosotros vamos a conocer que los ambientes de trabajo son muy diferentes de los ambientes de los estudios, ya sea secundarios, ya sea universitarios o vocacionales. En el ambiente de trabajo, en muchas ocasiones lo que encontramos es un campo de intrigas, un campo de traiciones, un campo en el cual cada quien quiere sobresalir parándose en los demás. Y es porque el mundo ofrece eso. El mundo le dice: usted va a triunfar en la medida que usted sobresalga de los demás. No importa entonces en quién se tenga que parar usted para lograr tener el éxito profesional. Cuando nosotros pensamos en esto y pensamos en lo que nos dice la palabra del Señor con relación a nuestras relaciones con los demás, el considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, a veces podemos llegar a pensar que la Biblia está en contraposición con lo que es el desarrollo profesional. Y es que cuando se comienza a trabajar, llegar a tener que trabajar con personas que no tienen idea de las relaciones, o trabajar con gente descuidada, o trabajar con gente injusta, insensata, incompetente algunas veces, puede fácilmente hacer que una semana de trabajo se convierta en algo doloroso y frustrante. Y queremos dar una palabra de advertencia acá. Jóvenes que están iniciando su vida laboral, lo que ya la han empezado, que están por empezarla, tenemos que hacer un llamado de atención. Una tendencia que las empresas lo van a impulsar y que el mundo lo va a indicar es que nosotros demos prioridad a nuestro trabajo. Y lo venden de diferentes formas. Esta es la fuente de su ingreso, la fuente del ingreso para su familia. Usted tiene que darle la mayor prioridad a esto. Y darle la mayor prioridad es básicamente ir convirtiendo nuestro trabajo en un ídolo. Cuando convertimos nuestro trabajo en un ídolo, entonces vamos a considerar que nuestro jefe superior realmente es un obstáculo porque él tiene el trabajo que yo quisiera tener.
Y los compañeros de trabajo básicamente son competencia, porque ellos están peleando por el puesto de trabajo que yo quiero tener. Y esto nos va llevando a desarrollar actitudes bastante egoístas que están en contra de lo que la palabra del Señor nos dice. Si nosotros vemos y analizamos el mensaje del Señor Jesús en su ministerio terrenal, el enfoque era: dejemos de pensar en nosotros mismos y pensemos en los demás. El segundo mandamiento, y conocemos el primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero el segundo mandamiento, dice el Señor Jesús, es similar: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo compatibilizamos esto en relación con los ambientes laborales muy competitivos, ambientes laborales en los cuales se nos hacen que le demos prioridad al trabajo? Si nosotros entramos, a ese ambiente, lo que vamos a encontrar es que vamos a entrar en un ciclo vicioso. Yo tengo que dedicar más tiempo a mi trabajo para poder sobresalir, para poder asegurar que no me despidan, para poder asegurar el ingreso de mi familia. Y para hacer esto, voy a tener que descuidar otras áreas de mi vida. Generalmente empezamos a descuidar las áreas más importantes que deben ser para el creyente. El área espiritual, mi relación personal con Dios, el área familiar, mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres. Lo vamos descuidando y nos vamos aislando en un ambiente en el cual no importan los demás. Lo que importa soy yo. Y cuando llegamos a ese punto, el trabajo nos va a exigir más. Y nos vamos a ir adentrando y vamos a estar cada vez más olvidados de los demás, de las prioridades que debemos tener. No es casualidad, hermanos, que nosotros veamos a jóvenes que están muy en la iglesia, que están muy activos en diferentes ministerios dentro de la iglesia, sean estos ministerio juvenil, o puede ser ministerio musical, o puede ser diferentes, pero que cuando comienzan a trabajar, estos ministerios son olvidados. Es cierto, el trabajo nos quita disponibilidad de tiempo, pero normalmente no es eso lo que ocurre. Lo que ocurre es que el trabajo, hacemos que el trabajo nos quite toda la disponibilidad de tiempo. Y yo quisiera en esta tarde considerar dos personajes bíblicos que definieron cómo iba a ser su actuar, cómo iba a ser su desempeño en el ambiente laboral. Uno es José, el hijo de Jacob. La historia la encontramos en Génesis capítulo 39 al 42. Por cuestiones de espacio de tiempo no lo vamos a leer, pero yo creo que la mayoría de ustedes o todos los conocen la historia, pero volver a leerlo es una historia bastante refrescante, bastante interesante. Yo les recomiendo y les dejo de tarea para que lean nuevamente esa historia. Y el otro que quiero mencionar es el caso de Daniel, que encontramos en los capítulos del 1 al 6. Encontramos dos historias fascinantes de siervos del Dios Altísimo que supieron y definieron cómo hacer lo bueno delante de Dios, aún en circunstancias laborales, profesionales y aún en circunstancias bastante adversas. Y vamos a empezar rápidamente en el caso de José. Si ustedes recuerdan, hermanos, José, los hermanos lo quisieron matar. Lo querían matar porque le habían llamado el soñador. Él había tenido sueños donde él miraba que unas espigas, 11 espigas se doblaban delante de él. Y los hermanos dijeron: este es de los menores y cree que nosotros vamos a tener que inclinarnos delante de él. En otro momento, Jacob le llamó la atención porque él soñó que 12 estrellas y que el sol y la luna
se inclinaban delante de él. Y esto provocó mucho resquemor, pero además de eso, lo consideraban un espía de Jacob. Jacob los mandaba a los donde estaban ellos pastoreando para que viniera y les contara cómo estaban sus hermanos, cómo se comportaban sus hermanos. Los hermanos realmente querían matarlos, pero uno de los mayores vino y dijo, no nos matemos, no hagamos este crimen. Mejor, allá vienen unos ismaelitas, vendámoslo. Y lo vendieron como esclavo. Vendido como esclavo, fue trasladado a Egipto y fue comprado por Potifar para el servicio de su casa. Si nosotros empezamos a analizar las circunstancias de José, ya dejó de ser uno de los hijos predilectos de su padre, alejado de su padre, alejado de sus hermanos, y fue llevado como esclavo a Egipto. Llega a Egipto en aquel momento un gran imperio y es comprado por uno de los oficiales más importantes del imperio egipcio. ¿Cuál sería la reacción de un joven hoy, un joven de 16, 18 años que vive una experiencia de ese tipo? Lejos de las enseñanzas de su padre, que le había enseñado a temer a Dios. Lejos de familia, sin tener ningún vínculo familiar con el cual identificarse ahí. Muchas personas, muchos jóvenes, toman la decisión de actuar en forma completamente independiente. Pero en el caso de José, nos dice que Jehová estaba con José y fue un varón próspero. Y esta prosperidad que Dios le trajo se tradujo en la casa de su amo, a tal grado que Dios bendijo la casa de su amo y Potifar lo puso por encima de todo, excepto de su esposa. Cuando la esposa pone sus ojos en José y vio que José era un muchacho joven, guapo, bien parecido, pone sus ojos en José. ¿Cuál es, ante una situación de este tipo, y aunque en este caso es una tentación sexual, llevemos esto a las tentaciones que se pueden presentar en el ámbito laboral, no necesariamente sexual, aunque el aspecto sexual es peligroso en los centros de trabajo al día de hoy. Pero, ¿qué tal si nos ponen en una condición de ir a negociar un contrato con alguien del gobierno, y ese alguien del gobierno nos pide una mordida? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tal si nos ponen a hacer negocios que son completamente ilegales de acuerdo a la ley en el país donde estamos? Pero lo que vemos en la historia de José es que él propuso en su corazón no pecar contra Dios. Ese era su principal motivo por el cual rechazó el hecho de la mujer de su amo. Él había propuesto no pecar contra Dios. Y después vemos que injustamente es arrojado a la cárcel por las calumnias de la mujer de Potifar. Estando en la cárcel, continuó firme en su propósito de no pecar contra Dios y confiar en Dios en todo lo que pasara en su vida. Y Dios dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, de tal forma que todo lo que José hacía en la cárcel era bien visto por el jefe de la cárcel, y él encontró una forma muy fácil de descargarse de obligaciones y dejar que José las hiciera. Estando ahí en la cárcel, Dios revela los sueños del panadero y copero. Estos sueños se cumplen, pero él continúa en la cárcel hasta que Faraón tiene un sueño que Dios, o dos sueños que Dios le pone, y Dios le revela a José el significado de estos sueños. Esto lleva a José a que sea nombrado gobernador de Egipto solamente por debajo de Faraón. ¿Qué conclusiones importantes podemos sacar de este ejemplo de José?
Primero, se mantuvo fiel a Dios, reconociendo que su vida, su futuro, estaba en las manos de Dios. Segundo, tomó la decisión de no pecar contra Dios, aun y cuando el pecado podría haber sido muy placentero y ofrecerle la posibilidad de mejorar su posición futura. En tercer lugar, cumplió cabalmente con su trabajo en la casa de Potifar, en la cárcel y en el palacio. En cuarto lugar, no renegó de Dios, ni en las circunstancias más adversas. Por el contrario, reconoció siempre la soberanía de Dios. Esos 4 principios, jóvenes, los podemos nosotros aplicar a nuestra vida laboral desde que comenzamos. Hacernos el propósito de no pecar contra Dios, mantenernos fieles a Dios, cumplir cabalmente con nuestro trabajo y no renegar. Aunque veamos que otros suben, aunque veamos que otros injustamente son premiados, pero quien hace realmente que el esfuerzo de nuestro trabajo tenga frutos es el Señor. El tiempo se me ha ido, pero quiero mencionar muy rápidamente el caso de Daniel. Daniel fue llevado al exilio a Babilonia cuando era muy joven. Tenía aproximadamente entre 16 y 18 años. Allá, lejos de su familia, lejos de su tierra, lejos de sus costumbres, decidió no contaminarse con la comida del rey, porque era comida que había sido ofrecida en sacrificio a los dioses babilónicos. Dios respondió a Daniel y a sus amigos, encontrando que la alimentación vegetariana, sus rostros estaban mejor que los de los otros jóvenes que consumían la comida del rey. Debido a que al corazón de Daniel y de sus amigos propusieron no contaminarse con la comida del rey, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y en las ciencias, y Dios los puso delante del rey. Todo lo encontramos en el capítulo 1 de Daniel. Daniel fue funcionario del rey Nabucodonosor, desde el rey Nabucodonosor hasta el rey Ciro, el persa, cuando ya el imperio babilónico había caído. Dios le reveló a Daniel cosas que eran imposibles dentro del esfuerzo humano. El sueño del rey Nabucodonosor, si nosotros recordamos, Nabucodonosor tuvo un sueño y dijo que se le había olvidado y le pidió a los magos y a los sabios de Babilonia que le dijeran cuál era el sueño. Y los magos y los sabios le dijeron, lo que el rey pide es imposible. Sin embargo, Dios le reveló a Daniel esto, después de que Daniel y sus amigos se pusieron en oración a pedirle a Dios que Él revelara lo oculto, que Él revelara los misterios. Cuando Daniel hace esto, si nosotros vemos el versículo 16, nos dice que después de haber orado tenían una confianza total y absoluta en el poder de Dios. Y cuando Dios les reveló esto, Daniel pudo haber dicho, esta es buena oportunidad para escalar posiciones, para darme el taco de que yo soy bueno. Pero no, Daniel bendijo a Dios, haciendo que el rey lo hiciera, y Dios lo hizo, que el rey lo hiciera gobernador de la provincia de Babilonia. ¿Por qué menciono al rey acá? Porque, hermanos, cuando nosotros estamos en nuestros trabajos, no crean ustedes que quien toma las decisiones de los ascensos lo hace simplemente de su propia voluntad. Algunos pareciera que fueran así. Pero quien está en el control de todo, y eso es lo principal, es Dios. Dios está en el control de todo lo que sucede en la vida del creyente. Satanás quiere engañarnos para hacernos creer que esto no es así. Y vemos más adelante también en la vida de Daniel que cuando Ciro asume el poder después de la caída del imperio babilónico, Daniel es puesto como uno de los 3 gobernadores, y de esos 3 gobernadores, Daniel era el más importante. Pero los 120 sátrapas que habían sido nombrados
para gobernar las provincias, se sentían envidiosos. Y estos sátrapas vivieron en intrigas. Querían ver cómo hacer caer a Daniel. Le pusieron una trampa. Daniel, cuando supo lo del decreto de Ciro de que había que inclinarse y no invocar ningún otro nombre, ningún otro dios que los dioses de Babilonia, él dice, la Biblia nos dice que abrió las ventanas de su habitación y 3 veces al día él oraba viendo hacia Jerusalén. Los sátrapas envidiosos fueron y denunciaron a Daniel ante Ciro. Y lo que nos dice la Biblia es que lo lanzaron al pozo de los leones, pero que Dios cerró la boca de los leones. Y al día siguiente, muy temprano, Ciro, el rey Ciro, fue a ver si Daniel todavía estaba vivo. Y le dice, Daniel, ¿será que tu Dios te ha protegido de los leones? Y Daniel le da la gloria a Dios diciéndole que Dios le había protegido. Daniel tomó decisiones fundamentales al desempeñarse en la corte. En primer lugar, ser fiel al Dios de sus padres en todo lugar y toda su vida. Lo mismo que vivimos en el caso de José. En un lugar extraño, a miles de kilómetros, posiblemente sin familia, Daniel pudo tener la oportunidad de venir y a escalar posiciones adorando a otros dioses, los dioses babilónicos, acomodándose a lo que hacía Babilonia. Pero también decidió confiar plenamente en el Dios de sus padres. Y en tercer lugar, nunca buscó venganza personal y dejó la justicia en manos del Señor. Nosotros, cuando comenzamos a trabajar, tenemos que desarrollar una cosmovisión en cuanto al desarrollo, al trabajo profesional. Claro que nos podemos dejar llevar por las tendencias organizacionales, por los mensajes que mandan las empresas en una forma muy sutil. En mi primer trabajo yo tenía en un lugar, una compañía norteamericana, y por todas las paredes aparecían mensajes subliminales. Esta empresa significa servicio, estos nombres significa servicio. Esta es la mejor empresa donde trabajar. Si te esfuerzas, lograrás todo lo que tú aspiras. Tú serás lo que quieras ser, fracasado o triunfador. Pero hermanos, es el Señor el que nos lleva de la mano. Nosotros tenemos oportunidades de testificar del Señor en los lugares del trabajo. Tenemos oportunidades de glorificar al Señor. Tenemos oportunidades de poder hablar a otros, de poder orar por otros, de interceder por otros y hacer que personas lleguen al conocimiento de Jesucristo. ¿Cuál es nuestra cosmovisión en cuanto al trabajo? Podemos llegar a creer, y es peligroso esto también, podemos llegar a creer en nuestro corazón que el éxito de nuestro trabajo es resultado de nuestro esfuerzo y que si nos esforzamos más todavía obtendremos más éxito. No nos engañemos. El resultado del esfuerzo que nosotros pongamos lo da el Señor. Nosotros debemos esforzarnos, debemos ser diligentes, debemos ser empleados, si es que escogemos la vía del empleo, debemos ser empleados proactivos, debemos ser empleados que cumplimos con nuestro trabajo, pero el resultado de este esfuerzo es el Señor el que lo va a producir. Si decidimos seguir la vía del emprendimiento, hoy hay muchas posibilidades de esto, se anuncian muchos financiamientos, se anuncian muchas herramientas para poder iniciar nuestros propios emprendimientos y es válido. También debemos de confiar en que lo que hagamos, en que eso que vamos a emprender debe estar en las manos del Señor y que nuestra forma de actuar en el trabajo, en el emprendimiento, deba ser de acuerdo a los principios que el Señor quiere acerca
de sus hijos. Gracias, hermanos. Excelente. Muchas gracias, hermano Arnoldo, hermana Carmen y hermana Martita, ¿verdad? Por este tiempo. Realmente, ¿verdad? Creemos que ha sido de mucha edificación y creemos también que va a servir para todos los que estamos conectados hoy. Pero no sé si hay alguien que tiene una pregunta, ¿verdad? Para cualquiera de los expositores el día de hoy. Si quieren, ¿verdad? Dirigir sus preguntas directamente a ellos o tal vez abrir su micrófono, ¿verdad? En este momento para poder hacer alguna consulta. Podemos hacerlo, ¿verdad? En este momento. Así que, ¿alguien tiene preguntas o comentarios en cuanto al tema de hoy? Buenas tardes, hermanos. Perdón. Hola. Dale. No, está bien. La última parte donde el hermano hablaba sobre cuando perdemos la visión, ¿no? Que es mi esfuerzo y la realidad es que es Dios, ¿no? Ayudándonos. Mencionaba y hablaba con mi hermana que muchas veces no es una cuestión ay, lo logré. Lo complicado es el proceso, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar o a buscar mejorar tal vez su situación económica y demás, y se esfuerza, y se esfuerza, y se esfuerza, se levanta súper temprano, trabaja todo el día, qué sé yo. Entonces yo creo que ahí es donde uno pierde como la visión o tal vez la realidad que no es uno, es Cristo. Y yo quisiera saber cómo puede uno como regresar a ese espacio, porque yo creo que a todos nos ha pasado, que nos esforzamos y de repente perdemos la visión. ¿Cómo hacemos para, regresar a la realidad? No soy yo. Ok. Mira, hermana, perdemos la visión cuando nos alejamos del Señor. Definitivamente. O sea, nosotros debemos de tener presente cuáles son nuestras prioridades. El trabajo tiene su nivel de prioridad, pero no es la primera prioridad. La primera prioridad de nuestra vida es nuestra relación con Dios. Si nosotros nos desenfocamos de esto, todo va a cambiar, todo nuestro orden de prioridades va a cambiar. Y la forma de retomar esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, capítulo 12, versículos 1 y 2, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, renovando nuestra mente. O sea, el Señor es amplio en perdonar. Nosotros nos alejamos de Él, pero Él es amplio en perdonar. El rey David, cuando está confesando su pecado delante de Dios, dice: al corazón contrito y humillado no rechazarás tú, oh Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber que alejarnos del Señor nos pone en una condición de pecado. Aunque el pecado no sea escandaloso, aunque el pecado no sea una mentira, aunque el pecado no sea que dañemos a alguien, pero alejarnos de Dios, no darle el primer lugar a Dios, es un pecado en nuestra vida. Y debemos tener presente eso siempre. Cuando nos damos cuenta que nos hemos desenfocado, regresemos al Señor inmediatamente. Y Él va a poner orden en nosotros. Él es amplio para ello. Si nosotros confiamos en el Señor, si nosotros regresamos a Él, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y ahí todo va a comenzar a andar como debemos. Definitivamente las situaciones apretadas, sobre todo la parte financiera, coincido con la hermana Marta que dice que los motivos por los cuales nosotros escogemos la profesión que debemos escoger no debe ser aquella que nos brinde más dinero. Estamos claros. Porque el peligro de eso también es que desarrollemos el amor al dinero. Y ese es el principio de todos los males. Pero nosotros podemos confiar en el Señor. Y créanlo, hermanos, no estamos ofreciendo, no estamos diciendo que todo va a ser una panacea en la vida. ¿Ya? Habrán momentos difíciles, habrán momentos álgidos, financieros, emocionales, familiares, de cualquier tipo.
porque la palabra del Señor es fiel. El Señor mismo dijo, en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros tenemos que confiar, por eso insistí mucho en la actitud de José y de Daniel. Confiaron en el Señor, aún en medio de las circunstancias difíciles. Aún en medio yo me imagino a Daniel siendo bajado al foso de los leones. Aquellos leones que estaban rugientes, que estaban hambrientos, pero confiando él completamente en el Señor. No les mencioné el caso de los amigos de Daniel porque no tenía mucho tiempo, pero cuando los lanzaron, o los iban a lanzar al lago de fuego, porque no se inclinaron ante la imagen de Nabucodonosor, él les dijo, oh rey, nosotros no nos vamos a inclinar ante esa imagen, porque confiamos en que el Dios Altísimo nos protegerá aún del lago, aún de ese fuego, de ese horno de fuego. Y si no lo hace, no lo dice en esos términos, pero dice, y si no, confiamos en Él. Y esa es la actitud correcta, confiando en el Señor plenamente. Y el Señor va a bendecir, tarde o temprano va a bendecir los esfuerzos. Entonces, pero no nos olvidemos de nuestra relación íntima, personal con Dios. Él es la primera fuente debe ser la primera fuente de nuestro amor, de nuestro pensamiento y de andar nuestra vida con Él. Excelente, excelente. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, ¿verdad? O alguna otra intervención. Tenemos a nuestra hermana Martita, a nuestra hermana Carmen, ¿verdad? Que realmente también el tiempo, ¿verdad? Y hermano Arnoldo, ¿verdad? Que el tiempo ha sido excelente, ¿verdad? Los temas han sido muy bien explicados, pero no sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra comentario, ¿verdad? Que alguien quiera hacer. Muy bien, si no lo hay, ¿verdad? Entonces queremos agradecer infinitamente a nuestros tres hermanos, ¿verdad? De nuestro panel el día de hoy. Y les agradecemos, hermanos, por el tiempo que ustedes han tenido, que han invertido, ¿verdad? En compartirnos todas estas verdades. Y sabemos que va a ser de mucha bendición. Quiero decirles que grabamos, ¿verdad?